entiende que la misa es la renovación incruenta del sacrificio de Jesús en la cruz. La herejía luterana se difunde rápidamente con el apoyo de muchos de los príncipes alemanes que se enriquecen incautando los bienes de la Iglesia católica y refuerzan su independencia frente a su legítimo emperador Carlos V. La reforma deja de ser una cuestión solo religiosa para convertirse también en un enfrentamiento político y militar. Carlos V convoca a Lutero a una entrevista y fracasa. No ve pues más solución que someter con las armas la herejía luterana y, a la vez, la desobediencia de los príncipes. Comienza así una larga serie de guerras. La revolución religiosa iniciada por Lutero en Alemania desencadena herejías de signo diverso, primero en Suiza, más tarde en Francia, después en Escocia, Inglaterra y los países escandinavos. En cambio, fieles al Papa. Uno, su propio protestantismo de fuerte tendencia estatalista y nacionalista suiza, más radical que el del propio Lutero. Elimina los sacramentos, cierra conventos y maltrata a los católicos que se oponen, lo que provoca una guerra entre cantones protestantes y católicos. Más repercusión que la de Zwinglio alcanzó la reforma de Juan Calvino. Nacido en Francia y refugiado en Ginebra, aceptó las tesis de Zwinglio y parte de las luteranas. Su error principal no es tanto la justificación solo por la fe, como la predestinación. El hombre, según él, no es libre para elegir su salvación o condena. Solo Dios salva y ha elegido o predestinado a los que quiere salvar. Así, el éxito en los negocios temporales sería signo de predestinación. Por eso se ha dicho que su doctrina está en el origen del moderno capitalismo liberal. Calvino convirtió Ginebra en una república teocrática e intolerante. De su influencia surgirán los presbiterianos en Escocia, los puritanos en Inglaterra, los calvinistas de los Países Bajos o los hugonotes en Francia. En Inglaterra no fueron las ideas de Calvino o de Lutero las que llevaron a la separación de Roma, sino la pasión del rey Enrique VIII por una cortesana, Ana Bolena, de quien confiaba obtener un heredero varón. El monarca inglés pidió al Papa el divorcio de su mujer legítima, Catalina de Aragón, pero su petición fue rechazada. Despechado, Enrique VIII promulga en el año 1534 el acta de supremacía por la que se autoproclama cabeza suprema de la Iglesia en Inglaterra. Una vez erigido en máxima autoridad religiosa, el rey ordena ejecutar a todo aquel que no acepte el cisma. Así reciben la palma del martirio el obispo Juan Fischer y el prestigioso canciller Tomás Moro, entre otros. Moro, primer ministro del reino, fue el único que se negó a firmar el acta de supremacía en el Parlamento. Enrique VIII lo destituye, lo encarcela en la Torre de Londres y finalmente manda cortarle la cabeza. Su hijo Eduardo VI, de 9 años, en cuyo breve reinado se imponen las herejías calvinistas y luteranas. Tras él sube al trono María Tudor, que intenta restaurar la fe católica, sin conseguirlo. Su muerte da paso al largo reinado de Isabel I, quien en 1559 establece oficialmente el anglicanismo como la nueva religión del Estado. Conozca la historia de una multitud de hombres asesinados en México en el siglo XX por el simple hecho de ser católicos, testigos de la fe. Ante los nuevos tiempos surgen nuevas preguntas, nuevas maneras de ver la vida, de aproximarse a la Iglesia. Una de las herejías más grandes fuera de la Iglesia es que el hombre ni se da cuenta lo que vale. Juntos a diversos especialistas conozcamos la respuesta a las herejías antiguas y modernas. Más favorable se presentaba la situación en la España del siglo de oro,
El pueblo seguía fiel a la Iglesia, sus soldados la defendían en todos los frentes de Europa, y sus teólogos aseguraban la fe y la doctrina en el Concilio de Trento, donde se promulgaría la tan ansiada Reforma Católica. Todo esto fue posible gracias a las reformas que previamente habían impulsado en España los reyes católicos con la eficaz ayuda del cardenal Cisneros. Y es que Isabel de Castilla y Fernando de Aragón no solo lograron la unidad territorial de España, sino que lucharon por la unidad religiosa de sus reinos, que era el ideal de la época. Cuando accedieron ellos al trono, España no solo sufría la decadencia religiosa común al resto de Europa, sino que tenía 3 religiones en su suelo: la cristiana mayoritaria, la minoría judía procedente de la inmigración y la musulmana, incrementada por la conquista de Granada. Isabel I puso toda su energía en reformar la Iglesia en sus reinos, contando con la aprobación de Roma. Empezó por la elección de obispos de vida ejemplar y celo apostólico. A los sacerdotes se les impuso la obligación de tener un confesor, explicar la doctrina cristiana a los niños y el Evangelio a los parroquianos los domingos. Con la ayuda de Cisneros restableció la disciplina en muchos monasterios y conventos. Estas y otras medidas preservaron a España de la herejía protestante. Velando por la pureza de la doctrina católica, los monarcas españoles establecieron los tribunales de la Inquisición, que formaban parte del Estado aunque estuvieran formados por clérigos. Tenían jurisdicción sobre los católicos y su misión era vigilar lo que amenazaba la unidad religiosa: herejía, brujería, delitos contra la fe, sodomía y otros semejantes. Siglos de propaganda anticatólica han exagerado el rigor de la Inquisición española. Las quemas de brujas, sobre todo en las zonas de influencia calvinista, alcanzaron menos fama. Solo en Escocia, por ejemplo, fueron ejecutadas 4.400 brujas. Está probado, por otra parte, que la represión religiosa en las naciones protestantes fue más cruel que en los tribunales inquisitoriales. Aún así, la Inquisición llegó a ser un mal grave para la Iglesia. Los territorios que la Iglesia perdió en Europa por la herejía protestante los recobró con creces en el Nuevo Mundo, descubierto en 1492 por los navegantes al servicio de los reyes católicos. A ellos encargó el Papa Alejandro VI la evangelización de los territorios americanos. Ya desde el segundo viaje de Cristóbal Colón, los franciscanos cruzaron el Atlántico para convertir a los indígenas, y en menos de 20 años fundaron las primeras diócesis. Les seguirían después los dominicos, agustinos, jesuitas y otras órdenes religiosas, movidos todos ellos por el celo de llevar el mensaje redentor de Cristo a los indios americanos. Comienza así la gran epopeya misionera.